Exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En esta exhortación quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. Alegría que se renueva y se comunica. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Esa no es la opción de una vida digna y plena. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. Este es el momento para decirle a Jesús: Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tan bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Insisto una vez más, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, nos da ejemplo. Él perdona 70 veces 7. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e incrementable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona, que siempre puede devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús. Nunca nos declaremos muertos, pase lo que pase, que nada pueda más que su vida que nos lanza hacia adelante. Los libros del Antiguo Testamento habían pronunciado la alegría de la salvación, que se volvería desbordante en los tiempos mesiánicos. El profeta Isaías se dirige al Mesías esperado saludándolo con regocijo. Tú multiplicaste la alegría, acrecentaste el gozo. 9:2. Y anima a los habitantes de Sión a recibirlo entre cantos. Dad gritos de gozo y de júbilo. 12:6.
A quien ya lo ha visto en el horizonte, el profeta lo invita a convertirse en mensajero para los demás. Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén. 49. La creación entera participa de esta alegría de la salvación. Aclamad, cielos, y exulta tierra. Prorrumpid, montes, en cantos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus pobres se ha compadecido. 49:13. Zacarías, viendo el día del Señor, invita a dar vítores al rey que llega, pobre y montado en un borrico. Exulta sin freno, Sión, grita de alegría, Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso. 9:9. Pero quizás la invitación más contagiosa sea la del profeta Sofonías, quien nos muestra al mismo Dios como un centro luminoso de fiesta y de alegría que quiere comunicar a su pueblo ese gozo salvífico. Me llena de vida releer este texto. Tu Dios está en medio de ti, poderoso Salvador. Él exulta de gozo por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo. 3:17. Es la alegría que se vive en medio de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, como respuesta a la afectuosa invitación de nuestro Padre Dios. Hijo, en la medida de tus posibilidades, trátate bien. No te prives de pasar un buen día. Cuánta ternura paterna se intuye detrás de estas palabras. El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Bastan algunos ejemplos. Alégrate, es el saludo del ángel a María. Lucas 1:28. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de alegría en el seno de su madre. Lucas 1:41. En su canto, María proclama: mi espíritu se estremece de alegría en Dios, mi Salvador. Lucas 1:47. Cuando Jesús comienza su ministerio, Juan exclama: esta es mi alegría, que ha llegado a su plenitud. Juan 3:29. Jesús mismo se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Lucas 10:21. Su mensaje es fuente de gozo. Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea plena. Juan 15:11. Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante. Él promete a los discípulos: estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Juan 16:20. E insiste: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Juan 16:22. Después ellos, al verlo resucitado, se alegraron. Juan 20:20. El libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que en la primera comunidad tomaban el alimento con alegría. 2:46. Por donde los discípulos pasaban había una gran alegría. 8:8. Y ellos, en medio de la persecución, se llenaban de gozo. 13:52. Un eunuco apenas bautizado siguió gozoso su camino. 8:39. Y el carcelero se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. 16:34. ¿Por qué no entrar también nosotros en ese río de alegría? Hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua, pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal
de ser infinitamente amado más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renuevan. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos, como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. Esto suele suceder porque la sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a que aferrarse. También recuerdo la genuina alegría de aquellos que, aun en medio de grandes compromisos profesionales, han sabido conservar un corazón creyente, desprendido y sencillo. De maneras variadas, esas alegrías beben en la fuente del amor siempre más grande de Dios que se nos manifestó en Jesucristo. No me cansaré de repetir aquellas palabras de Benedicto XVI que nos llevan al centro del Evangelio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Solo gracias a ese encuentro o reencuentro con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos, para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a otros? 2. La dulce y confortadora alegría de evangelizar. El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. ¿No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo? El amor de Cristo nos apremia. Segunda de Corintios 5:14. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley profunda de la realidad, que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es en definitiva la misión. Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor.
la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá el mundo actual, que busca a veces con angustia, a veces con esperanza, pueda así recibir la buena nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo, en sí mismos, la alegría de Cristo. Una eterna novedad. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En realidad, su centro y esencia es siempre el mismo, el Dios que manifestó su amor inmenso en Cristo muerto y resucitado. Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Les renovará el vigor, subirán con alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Isaías 40:31. Cristo es el Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Y es el mismo ayer y hoy y para siempre. Pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Él es siempre joven y fuente constante de novedad. La Iglesia no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Romanos 11:33. Decía San Juan de la Cruz: esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que, aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. O bien, como afirmaba San Irineo, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad. Él siempre puede, con su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad y, aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo, y nos sorprende con su constante creatividad divina. Cada vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. En realidad, toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es el primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios, que Él nos amó primero, Primera de Juan 4:19, y que es Dios quien hace crecer, Primera de Corintios 3:7. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica. Es analogía con la memoria de Israel. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua.
Lucas 22:19. La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Es una gracia que necesitamos pedir. Los apóstoles jamás olvidaron el momento en que Jesús les tocó el corazón. Era alrededor de las 4 de la tarde. Juan 1:39. Junto con Jesús, la memoria nos hace presente, una verdadera nube de testigos. Hechos 12:1. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Hechos 13:7. A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe. Tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice. El creyente es fundamentalmente memorioso. 3. La nueva evangelización para la transmisión de la fe. En la escucha del Espíritu, que nos ayuda a reconocer comunitariamente los signos de los tiempos, del 7 al 28 de octubre de 2012 se celebró la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Allí se recordó que la nueva evangelización convoca a todos y se realiza fundamentalmente en 3 ámbitos. En primer lugar, mencionemos el ámbito de la pastoral ordinaria, animada por el fuego del Espíritu para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen en el día del Señor para nutrirse de su palabra y del pan de vida eterna. También se incluyen en este ámbito los fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, expresándola de diversas maneras, aunque no participen frecuentemente del culto. Esta pastoral se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios. En segundo lugar, recordemos el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo. No tienen una pertenencia cordial a la Iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe. La Iglesia, como madre siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio. Finalmente, remarquemos que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Muchos de ellos buscan a Dios secretamente, movidos por la nostalgia de su rostro, aún en países de antigua tradición cristiana. Todos tienen el derecho de recibir el Evangelio. Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Juan Pablo II nos invitó a reconocer que es necesario mantener viva la solicitud por el anuncio a los que están alejados de Cristo, porque esta es la tarea primordial de la Iglesia. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia, y la causa misionera debe ser la primera. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. En esta línea, los obispos latinoamericanos afirmaron que ya no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, y que hace falta pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Esta tarea sigue siendo la fuente de las mayores alegrías para la Iglesia,
Habrá más gozo en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Lucas 15:7. Propuesta y límites de esta exhortación. Acepté con gusto el pedido de los padres sinodales de redactar esta exhortación. Al hacerlo, recojo la riqueza de los trabajos del sínodo. También he consultado a diversas personas y procuro además expresar las preocupaciones que me mueven en este momento concreto de la obra evangelizadora de la Iglesia. Son innumerables los temas relacionados con la evangelización en el mundo actual que podrían desarrollarse aquí, pero he renunciado a tratar detenidamente esas múltiples cuestiones que deben ser objeto de estudio y cuidadosa profundización. Tampoco creo que deba esperarse del magisterio papal una palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que afectan a la Iglesia y al mundo. No es conveniente que el Papa reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de todas las problemáticas que se plantean en sus territorios. En este sentido, percibo la necesidad de avanzar en una saludable descentralización. Aquí he optado por proponer algunas líneas que pueden alentar y orientar en toda la Iglesia una nueva etapa evangelizadora, llena de fervor y dinamismo. Dentro de ese marco, y en base a la doctrina de la Constitución dogmática Lumen Gentium, decidí, entre otros temas, detenerme largamente en las siguientes cuestiones. A. La reforma de la Iglesia en salida misionera. B. Las tentaciones de los agentes pastorales. C. La Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. D. La homilía y su preparación. E. La inclusión social de los pobres. F. La paz y el diálogo social. G. Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. Me extendí en esos temas con un desarrollo que quizás podrá pareceros excesivo, pero no lo hice con la intención de ofrecer un tratado, sino solo para mostrar la importante incidencia práctica de estos asuntos en la tarea actual de la Iglesia. Todos ellos ayudan a perfilar un determinado estilo evangelizador que invito a asumir en cualquier actividad que se realice, y así, de esta manera, podamos acoger en medio de nuestro compromiso diario la exhortación de la palabra de Dios. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Filipenses 4:4.